Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 20, continuando con el tema del desarrollo de la prueba en el proceso penal. Ya habíamos hablado algunas generalidades, algún concepto de prueba, algunos elementos que revisten y nos habíamos quedado en el artículo 175, ¿no? En lo que se refiere a la legalidad de la prueba. Vamos a darle continuidad a este tema, luego vamos a pasar al artículo 76 y siguientes para hablar de algunos principios y de algunos hechos también que no necesitan probarse. Así como también vamos a hablar de las estipulaciones probatorias para luego terminar con la sana crítica y pasar ya a analizar uno de los primeros actos urgentes de comprobación, como son las inspecciones en los lugares de los hechos o inspecciones corporales también. Bien, en el artículo 175, cuando hablamos de la legalidad de la prueba, en el último inciso decíamos de que hay una excepción que la ley considera que la policía puede utilizar medios engañosos para obtener los medios probatorios. Recordemos que estos medios engañosos o de incorporación en las estructuras del crimen organizado están precisamente permitidos por el legislador en virtud de la complejidad de estos delitos y en virtud de la complejidad que torna la investigación de los mismos o la ubicación de partícipes. Es decir, no hay otra forma de cómo poder incursionar o cómo poder llegar a conocer la verdad de los hechos. En ese sentido, esto se relaciona perfectamente con el artículo 282, literales A, B y D de nuestro Código Procesal Penal, donde precisamente da facultades a la policía para que pueda realizar estas actividades encubiertas. Artículo 282, literales A, B y D. Vamos a ver qué es lo que establece el artículo 282. Cuando habla de las facultades que tiene la policía, de las facultades al momento de actuar en la investigación del delito. Dice el artículo 282 de la siguiente manera. Vamos a ver, por acá está. Dice artículo 282, técnicas de investigación policial. Cuando la Fiscalía tuviera razones fundadas para interferir que una persona está participando en la comisión de un hecho delictivo de gravedad o pudiera ser conducido de gravedad o pudiera conducirlo a obtener información útil para la investigación, podrá disponer. Y vean lo que dice el literal A, B y D, que el imputado, investigado, sus familiares, socios comerciales o cualquier otra persona con la que tenga relación permanente se les realice vigilancia y seguimiento. 2. Que se vigile el lugar, inmueble, vehículos, naves, aeronaves o cualquier otro objeto que se considere que sea utilizado para realizar una actividad ilícita. Y el literal D dice que se utilicen técnicas especiales de investigación como agentes encubiertos, entregas vigiladas o compras controladas para la comprobación de la existencia o participación de los mismos. Por eso el artículo refiere a delitos relativos al crimen organizado o delitos relativos a la droga. Cuando se hace este tipo de operaciones encubiertas, pues lógicamente el agente policial actúa bajo un direccionamiento funcional de la Fiscalía. No es Fiscalía quien tiene el conocimiento pleno de todas estas diligencias y quien está asegurándose pues que se realicen con el mayor profesionalismo y para la finalidad que se ha solicitado. De hecho, en cada actuación que realiza la policía debe levantar un acta para llevar una bitácora de todas estas actuaciones que puedan irse realizando. Es así que concluimos con el artículo 175 y pasamos a ver lo relativo a lo que establece el artículo 176 del Código Procesal Penal. Y dice de la siguiente manera. El título es libertad probatoria. Vamos a ver. Artículo 176. Libertad probatoria. Dice de la siguiente manera. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito podrán ser probados por cualquier medio de prueba establecido en este código y en su defecto de la manera que esté prevista la incorporación de pruebas similares, siempre que se respeten las garantías fundamentales de la persona consagradas en la Constitución y demás leyes. Bien,
Este artículo básicamente de lo que nos habla es que las partes procesales pueden probar sus pretensiones por cualquier medio establecido en este código. Ya habíamos hablado allá en el artículo 308 sobre la proposición de diligencias en la etapa instructora, que es un artículo muy importante, muy clave al momento de proponer un medio probatorio. De hecho, el artículo 176 nos está afirmando que cualquiera de las partes puede utilizar estos medios probatorios, llámese un peritaje, llámese reconstrucción de los hechos, un registro, un valúo, una intervención corporal, una extracción de ADN, etc. Esto lógicamente tiene que ver con principios procesales que van vinculados al desarrollo de la prueba. Tiene que ver con principios procesales que van vinculados al desarrollo de la prueba. Y uno de ellos que va íntimamente ligado es el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué razón? Porque la inocencia subsiste en el imputado independientemente hayan o no hayan medios probatorios. Es decir, el imputado no está obligado en ningún momento a demostrar su inocencia. Su inocencia subsiste. En este caso, pues decíamos en aquel momento cuando explicábamos la garantía de la presunción de inocencia, que está íntimamente vinculada con este tema, que el imputado puede permanecer en una actividad pasiva, en un estado pasivo, durante el proceso, sin necesidad de aportar medios probatorios, porque por su misma naturaleza subsiste su presunción de inocencia. Per se, que no presente ningún medio probatorio. Ese es uno de los primeros principios con los que está vinculado la libertad probatoria. El segundo principio, que algunos lo consideran más como un derecho del imputado o como un mecanismo de defensa, es la facultad que tiene el imputado a no rendir una declaración indagatoria. Esto va íntimamente vinculado como parte de su elenco probatorio dentro del imputado de no optar por rendir una declaración indagatoria. Y el silencio que el imputado pueda establecer en cualquier momento jamás puede ser tomado como una aceptación de los hechos por parte del juzgador, en este caso. Es un derecho que le subsiste durante todo el proceso. Como a contrario sensu, también es una facultad que puede tener de realizar todas las declaraciones que considere necesarias en el proceso, siempre y cuando no sean repetitivas. Y esto pues porque dentro de su declaración lo más seguro es que va a haber una incorporación de medios probatorios o de elementos probatorios. Entonces, esto tiene que ver también con el principio o el derecho a la facultad que tiene el imputado de no declarar. Otro de los principios que tiene que ver con la prueba es el principio de valoración de la prueba. Principio de valoración de la prueba. Recordemos que nuestro sistema de valoración está basado en la sana crítica. La sana crítica que va a aplicar el juez sobre los medios probatorios que inmedien una vista pública. Y sobre esto pues relacionamos el artículo 179. Y dice la ley: los jueces deberán valorar en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica las pruebas lícitas, pertinentes, útiles, que hubiesen sido admitidas o producidas conforme a lo previsto en este código. Cuando hablamos de sana crítica, estamos hablando de un sistema de valoración que le permite al juez hacer un análisis, una valoración crítica sobre los hechos que está conociendo en ese momento. Y cuando le permite al juez hacer un análisis, una valoración crítica, quiere decir de que este juzgador no está sujeto a ningún, precepto legal en el sentido de indicarle qué es lo que puede considerar como prueba y qué no puede considerar como prueba. No me estoy refiriendo a los requisitos para su producción o los requisitos para su incorporación al proceso. Me refiero, por ejemplo, cuando hay un sistema de valoración de sana crítica, no pueden existir normas que establezcan, por ejemplo, en el delito de amenazas, bastará con la declaración de la víctima para que pueda configurarse ese delito. Si eso fuese así, entonces estaríamos ante un sistema que algunos le denominan sistema tasado o tarifa legal, donde la ley ya establece un parámetro
sobre el cual el juez debe de ceñirse y buscarlo para poderle dar valor o no a ese medio probatorio. En nuestro sistema procesal penal no nos enfrentamos a eso. Nos enfrentamos al sistema de valoración de la prueba a través de la sana crítica. Y esto incluye comúnmente 3 elementos muy importantes, como son aplicación de lógica, de psicología y de experiencia común. Ahora, cuando hablamos de la aplicación de la lógica, no estamos hablando de una lógica normal, donde podemos establecer elementos que se derivan del hecho o elementos que yo puedo apreciar, ¿no?, por un razonamiento propio. La lógica debe ir encaminada a una lógica penal, desde luego. Es decir, las conclusiones que yo puedo sacar de la participación de una persona o la forma en que se cometió el hecho, vinculadas a la intención o no que pudo haber tenido el sujeto para participar en él o para cometerlo. Esa lógica es la que se debe de aplicar, no simplemente una lógica, diríamos, formal, como se puede hacer en otras ciencias del conocimiento. Cuando hablamos de la psicología, en este caso sí es necesario de que el juez pueda aplicar algunos conocimientos básicos de psicología, como por ejemplo generar un análisis sobre un comportamiento de la víctima o un comportamiento del imputado en un proceso, sobre la víctima, sobre los testigos, sobre la forma de expresar sus emociones. Pero cuando hablo de un conocimiento psicológico o de aplicar psicología básica, no me refiero, digamos, a hacerlo en términos, como decimos, epistemológicos, ¿no? Es decir, en términos de buscar una teoría del conocimiento psicológica. No, nos referimos a aspectos muy fundamentales que pueden enseñarnos los mismos parámetros o líneas básicas psicológicas. Asimismo, se debe aplicar el elemento de la experiencia común. La experiencia común viene dada, aparte de la profesionalización que puede tener el juzgador, la profesionalización cognitiva, es decir, todos los procesos cognitivos de aprendizaje que pueda tener en las ciencias del derecho, en las áreas del derecho, también toda aquella experiencia que lo puede llevar a ir confrontando algunos casos con otros o ir verificando cómo se resolvió un determinado caso, qué es lo que la experiencia le ha enseñado durante tantos años en el tratamiento de diferentes delitos, etc. Porque esto también, la práctica genera derecho, definitivamente es una fuente del derecho. La práctica de los tribunales, la práctica, lo que surge en las vistas públicas, en las audiencias, eso va generando derecho, porque hay cosas que están imprevistas en la ley y pueden surgir en un momento y hay que resolverlas. A esa experiencia común, a ese cúmulo de conocimientos, a la forma en la cual se han resuelto otros casos, a eso se refiere cuando habla de la experiencia común. Sin embargo, hay otros autores que incorporan, diríamos, otros elementos, como es el elemento de argumentar y fundamentar en los medios probatorios. Es decir, como parte del sistema de valoración de la prueba, yo como juzgador tengo que, voy a describir primeramente el medio probatorio y luego voy a establecer un fundamento de por qué ese medio probatorio me sirve a mí y me da una certeza de la comisión o no comisión de un delito, de la participación o no participación en un delito. Esos elementos también deben de ser incorporados en el sistema de sana crítica. En términos básicos, cuando analizamos algún tipo de resoluciones, hay letanías que se establecen ahí un concepto de sana crítica. Y algunos dicen, entiéndase por sana crítica como las reglas del correcto entendimiento humano en la mente del juzgador. Pero ese concepto, a mi juicio, es muy corto, es muy sencillo. Debemos en sí de aplicar estos 3 o 4 elementos que hemos explicado de manera contundente en cada caso concreto.
Bien, volviendo al artículo 176, cuando habla de que se pueden probar por cualquier medio de prueba establecido en este código, dice, y en su defecto de la manera en que esté prevista la incorporación de pruebas similares. ¿A qué pruebas similares se refiere la ley acá? Bueno, por ejemplo, puede ser una información producida como parte de una investigación en otra área, que ya en el proceso puede incorporarse a través de una prueba documental, por ejemplo, o una prueba audiovisual. Podría darse ese caso. Entonces, lo que la ley establece es que si existe un medio probatorio, también que no esté consignado con nombre y apellido en nuestra legislación procesal penal, siempre y cuando respete principios y garantías constitucionales o leyes secundarias, pues perfectamente es viable para poder demostrar cualquier hecho o para poder desvirtuar cualquier hecho. A eso se le denomina como una libertad probatoria. Ahora, sobre la base de esto también hay que establecer que ya dentro de un proceso pues hay hechos que no necesitan probarse. El primero de ellos son hechos ya establecidos, comprobados, demostrados por otra sentencia en el ámbito penal. Cuando ya hay un hecho establecido, un caso resuelto, una resolución en firme sobre un determinado caso, basta con que yo presente esa sentencia o esa certificación de la sentencia de un tribunal, de una sala, y lo puede incorporar al proceso penal que estoy verificando, o que pueda hacer referencia a él. Esos hechos no necesitan probarse porque ya están probados en su momento con los medios probatorios pertinentes, ¿no? Ya tenemos la sentencia, lógicamente hay que presentar la certificación de esa sentencia. Es como cuando estamos argumentando nuestros alegatos y hacemos referencia a alguna sentencia que ha emitido la sala de lo penal, por ejemplo. Entonces, lógicamente no vamos a tratar de demostrar esos hechos nuevamente porque ya están demostrados. Basta con presentar la certificación para que pueda establecerse. También es necesario probar los hechos que son evidentes, ¿no? Hay cosas que lógicamente a simple vista por nuestros propios conocimientos de cultura general o de experiencia común en la vida podemos entenderlo, ¿no? Por ejemplo, es evidente que un testigo no pudo estar o llegar en un automóvil en media hora de acá de Santa Ana a San Miguel. Eso es más que evidente. Entonces, esos hechos no se necesitan probar. No se necesitan probar. No se necesita probar, por ejemplo, cuando estamos frente a un delito de hurto y por cualquier circunstancia no hay un valúo, por ejemplo, no hay un valúo de los objetos, pero tenemos a la vista el hurto, por ejemplo, de 3 bicicletas o de 2 bicicletas. Sabemos que estos bienes no sobrepasan, un solo bien sobrepasa más de los 200 colones que establece como cuantía establecida el artículo del hurto, ¿no? en la tipología penal. Entonces, lógicamente, si tenemos 2 bicicletas hurtadas o 3 bicicletas hurtadas, la experiencia nos dice pues que es evidente de que esas 2 bicicletas nuevas no sobrepasan ese valor. Por tanto, no podríamos alegar y decir, mire, no hay un valúo que establezca que estas bicicletas juntas pues sobrepasan los 200 colones, que estaríamos hablando de cerca de $11, $12. Entonces, o $23, perdón, $23. Entonces, circunstancias de esa manera pues pudieran establecerse que no necesitan probarse. También no necesitan probarse los hechos que son notorios, ¿no? Desde luego, hay algo, si el delito sucedió en época de Navidad, por ejemplo, o en la celebración de la independencia, yo no necesito probar eso, porque es notorio que estamos en ese periodo, ¿no?, de festividad. Son cosas pues que a simple vista nuestros sentidos lo perciben y basta pues con entenderlo de esa manera. Tampoco es necesario probar, por ejemplo,
un hecho normal de parte de un juzgador, en el sentido de que él pueda tener un conocimiento, digamos, él en su razonamiento hace una valoración aplicando conocimientos previos que tiene sobre alguna especialización, por ejemplo, digamos, en dactiloscopía, podría ser en psicología forense, etcétera. Entonces, eso no es necesario cuando el juzgador, al momento de argumentar, aplica algunos conocimientos previos y él adorna, digamos, su resolución, su sentencia con esos elementos. Esos datos no son necesarios probarlos también. Entonces, es así como todo eso está incorporado en la fase de la libertad probatoria. Bien. Ahora venimos y pasamos al artículo 176, que nos habla de la pertinencia y de la utilidad de la prueba. Dice, será admisible la prueba que resulte útil para la averiguación de la verdad y pertinente por referirse directa o indirectamente a los hechos y circunstancias objeto del juicio, a la identidad y responsabilidad penal del imputado o a la credibilidad de los testigos o peritos. Bien. Para que la prueba sea admitida debe ser pertinente y debe ser útil. Para que una prueba, desde que, bueno, estamos hablando de aquí que la prueba se produce en el juicio, ¿no? Pero si lo quisiéramos trasladar a la etapa instructora, el juez cuando lo va a admitir en aquel momento procesal para que sea inmediado en una eventual vista pública, también hace este examen y considera si el medio probatorio es pertinente y es útil. La pertinencia de un medio probatorio puede servir para demostrar que efectivamente se cometió el delito, para demostrar que la persona participó. También la pertinencia de un medio probatorio se puede establecer cuando me da indicios, me confirma o me da elementos de que el delito no ha existido, que la persona no ha participado. También ahí el dato es pertinente, el medio probatorio es pertinente. Cuando establece el medio probatorio, el testigo o el perito, de que el hecho pudo haberse dado de otra manera, de cómo lo maneja la teoría fáctica de fiscalía. Ese medio probatorio es pertinente también. O cuando me dice pues que en realidad no hubo en ningún momento delito, también es pertinente ese medio probatorio. Entonces la pertinencia va a girar sobre todos estos aspectos que pueden establecerse. Ahora, cuando hablamos de la utilidad de la prueba, esta tiene que ver con la relevancia que tiene la prueba en el proceso penal. Hay prueba que puede ser pertinente porque me va a servir para demostrar la participación de una persona en un hecho, por ejemplo, pero no puede ser útil, y no es útil porque su testimonio no va a ser más, no va a abonar más a lo que dicen los testigos presenciales, digamos. En este caso, una prueba de un testigo referencial puede ser una prueba que no sea útil porque tenemos el testimonio presencial. Entonces, perfectamente el juzgador puede considerar y decir, esa prueba es pertinente porque en alguna medida, al menos indirectamente, me demuestra de que se cometió el delito y que la persona participó indirectamente. De esa forma me lo demuestra. Pero como tengo el testimonio o tengo el relato de un testigo directo presencial, pues el testigo de referencia me parece que no es útil. Entonces, esto tiene que ver, la utilidad tiene que ver con la relevancia definitivamente de la prueba como tal. Entonces, el artículo 177 nos habla de ese examen que el juez va a hacer al momento de estar valorando la prueba. Luego el inciso segundo habla cuando se solicitan actos urgentes de comprobación y son denegados, pues que la Cámara se puede apelar de esta denegatoria, que el juez ya sea de paso, de instrucción o incluso de sentencia, porque pudiera solicitarse un acto urgente de comprobación en ese momento, lo denegara, será la Cámara la que va a resolver ese recurso. Lo interesante de este artículo básicamente es que
la Cámara va a resolver dentro de las 24 horas posteriores cuando llegue el recurso a su conocimiento. Entonces lo que indica pues que para estos casos la Cámara siempre estará de turno en ante cualquier petición de esta naturaleza, de una denegatoria para realizar un acto urgente de comprobación, siempre va a estar de turno porque su respuesta debe ser dentro de las 24 horas posteriores. La prueba impertinente, dice, es inadmisible. Tenemos también esta categoría de prueba impertinente. La prueba impertinente, como su misma palabra lo dice, no es oportuna para ese momento, porque no tiene nada que ver con el hecho que se está discutiendo o con las personas involucradas en el proceso. Entonces, por eso resulta impertinente. Es como cuando preguntamos algo que no tiene que ver con el caso, hacemos preguntas impertinentes. Similar es el ejemplo respecto a la prueba. Aquella prueba, porque de pronto yo puedo ofrecer, digamos, en la etapa instructora un testigo y explico al juez para qué quiero que se me emita ese testigo, pero el juez considera que esa persona en realidad no va a aportar nada al proceso, no tiene nada que ver con el proceso. Son un dato mínimo que en realidad no varía, no abonaría y no restaría también al proceso, lo considera algo impertinente. Entonces, de ese modo, también el tribunal sentenciador puede considerar una prueba impertinente. Ojo con esto, porque la valoración de prueba impertinente puede darse también y por el dicho del testigo, por el elemento de prueba del testigo, la información que nos dé el testigo. Porque si bien es cierto, yo como defensor o como fiscal puedo presentar un testigo que estoy seguro que fue presencial, que conoce de los hechos, que al menos en la preparación que tuvo conmigo como fiscal o como defensor, ya sea de cargo o descargo, me dio la expectativa, respondía a las preguntas y yo sabía que era un testigo que iba a aportar. Pero dentro del juicio, dentro del proceso, por cualquier circunstancia, porque se le olvidaron la información, porque se puso nervioso, porque la contraparte al momento de contrainterrogar le alteró su estado de ánimo, etcétera, o simplemente porque él no quiso colaborar, puede considerarse desde ese momento ya un testigo o una prueba impertinente. Y la impertinencia va a venir o va a surgir de el mismo dicho del testigo. Es decir, son circunstancias que pueden darse ya en un juicio en la vida real, en la vida práctica. Ya es una cuestión, diríamos, ya de practicidad que suele pasar, pues tal vez no con mucha frecuencia, pero sí ha sucedido en los juicios, y el juez podría declararlo, en este caso, una prueba impertinente. Luego dice, se puede excluir la prueba pertinente previa consulta de las partes cuando lo exija un interés preponderante o implique dilación o procedimientos o presentación de prueba acumulativa. Esto tiene que ver con las estipulaciones probatorias, que ya lo voy a explicar, ¿no? Me voy a esperar un momento, pues vamos a llegar a ese artículo y ahí lo vamos a explicar mejor. Luego dice el inciso final del 177. El testimonio de referencia de carácter o conducta y de hábito solo será admisible en los casos previstos por este código. Bien, aquí nos habla de tres tipos de testimonio: el de referencia, el de carácter o de conducta y el de hábito. Sobre estos tres tipos de prueba testifical ya hay ciertos requisitos que la misma ley establece. Cuando veamos el tema de los testigos lo voy a explicar más a profundidad. Sin embargo, vale la pena mencionar de manera concreta en qué consiste cada uno de ellos. Bien, el testigo de referencia, porque dice el testimonio de referencia de carácter o conducta y de hábito solo serán admisibles en los casos previstos por este código. El testigo de referencia básicamente es un testigo, como su misma palabra lo dice, que actúa bajo una referencia, es decir, no es un testigo presencial. Él no conoce de los hechos porque le consten de vistas ni de oídas, sino que hay una fuente externa, una fuente independiente que introduce el dato. Entonces, o él se da cuenta a través de una fuente independiente, pero él no participó, no estuvo en la
relación en el momento en que ocurrieron los hechos. Los agentes captores, muchas veces cuando las personas se les acaba de cometer un delito a una persona y van a la policía y ponen la denuncia y sale la patrulla junto con la víctima en persecución del delincuente o por los lugares donde se cometió el delito para ver si lo pueden ubicar, y de pronto la víctima señala al delincuente y la policía llega y hace el procedimiento de captura. Los policías en ese caso actúan como testigos de referencia porque no han estado presentes en el momento. No obstante, la persona puede estar en flagrancia, acaba de cometerse el delito, incluso lo pueden incorporar lo pueden detener con objetos todavía que fueron robados a la persona en el caso de un delito de robo, pero los policías o los agentes captores siguen siendo y van a ser durante el proceso testigos de referencia nada más. Entonces, porque tuvieron conocimiento a través de la víctima. Entonces ahí estamos con el testimonio de referencia. Y así pueden haber testigos también que no precisamente sea la autoridad pública. Pueden ser personas particulares que tuvieron conocimiento y que actúan en el proceso. La prueba testifical de carácter o de conducta es aquella prueba que se establece en un testigo sobre una forma, digamos, cuál ha sido su conducta o cuál ha sido su forma de proceder en un determinado momento. Y aquí ponemos el caso de aquellos testigos, por ejemplo, que están en un proceso fungiendo de esa manera como testigos, pero han tenido o han sido ya sentenciados y procesados por el delito de falso testimonio. Entonces, en este caso, ahí hay una prueba, un testimonio que se puede establecer de carácter o de conducta, o una prueba de carácter o de conducta. Cuando yo demuestro de que ese testigo ya había sido procesado en otro tribunal o en otro caso, qué sé yo, por un delito de falso testimonio, y lo enlazo, digamos, con el testimonio que está dando en este momento, que es dudoso, pues entonces ahí hay una prueba de carácter o de conducta en el testigo. Y la prueba, el testimonio de hábito, este significa pues o demuestra aquel testigo que conoce de un obrar o de un hacer o de una actividad. Entonces, en ese sentido, se demuestra de que este testigo no podía actuar de otra manera, que conocía, por ejemplo, los procedimientos. Si hablamos, por ejemplo, de un bombero, hablamos de un policía como tal, son personas que conocen, digamos, su actividad, sus funciones, porque las hacen a diario. Entonces, ahí tenemos también el testimonio de hábito, ¿sí? Podemos resaltar ese testimonio de hábito. Bien, nos vamos a quedar hasta acá y continuamos posteriormente con el tema de las estipulaciones probatorias. Pasen buenas tardes.